Rodrigo Fáez ha sido honrado a diferencia de otros. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo desde Madridismo al Día TV. Vídeo off topic con respecto al perfil de vídeos que solemos hacer en este canal, que son vídeos fundamentalmente circunscritos, la mayoría de ellos a la actualidad madridista, pero en este caso me ha parecido de valor e interesante en los tiempos que hemos vivido este verano realizar un vídeo al respecto de la acción y la determinación que ha tomado uno de los creadores de contenido más importantes en relación, sobre todo en estos meses, con información de Kylian Mbappé y el Real Madrid, ¿no? Bueno, vamos a poner todo en contexto por si hay alguien que no se haya enterado exactamente a qué me refiero, que por qué viene todo esto. Bien, Rodrigo Fáez ha publicado en su canal un vídeo y ha dado una noticia en él, ¿de acuerdo? Al margen de dar detalle de sus infos o de dar detalle de distintas cuestiones relacionadas con toda la cronología de acontecimientos que se ha vivido respecto a Mbappé desde su canal o desde ESPN, pues ha tomado Rodrigo Fáez la determinación de donar toda la monetización de estos meses a una asociación que ayuda a la salud mental. Y a raíz de esta determinación y esta acción, que yo considero realmente de muchísimo valor por parte de Rodrigo Fáez, pues he querido hacer este vídeo, ¿no? Creo que cuando la gente tras ver que Mbappé no ha llegado al Real Madrid, creo que ha habido una avalancha realmente de mezcla de conceptos, ¿no? A la hora de evaluar, a la hora de esta purga mediática que se ha llevado en las redes sociales, donde yo de manera indirecta reconozco que he participado, pero donde al final, sobre todo, me he centrado en esa purga que cada uno ha hecho a su manera, me he centrado en aquellas personas que de verdad han engañado a la gente y que de verdad han demostrado tener cero información y tener mucha contradicción en esas supuestas infos. Gente que se ha dedicado a no decir la verdad. A eso se ha dedicado cierta gente. Y cuando Mbappé no ha llegado al Real Madrid, ha habido ahí un totum revolutum, un tsunami, una mezcla de decir, este y este son todos unos estafadores. Pues bien, yo considero que hay distintos niveles de personas a la hora de dar info respecto a todo lo que es el asunto de Kylian Mbappé. Y entre esas personas está Rodrigo Fáez. Que este gesto, para mí, le honra. No lo tiene por qué hacer. Lo hace porque a él le da la gana, porque a él le apetece. Mientras otros han sacado rédito económico de la mentira o de la no verdad para los tiquismiquis, este señor ha cogido y porque, insisto, le ha dado la gana, va a donar dinero a una muy buena causa, ¿de acuerdo? Y para mí ese gesto, ese tipo de gestos, son gestos muy, muy valorables. Yo no veo periodistas promedios relacionados con la información, cuando se equivocan o cuando fallan, realizar algún tipo de acción similar. Que no tienen por qué hacerla. Aquí nadie está obligado a nada. Pero hombre, valoremos la ética del trabajo. Y Rodrigo la ha tenido. Y hay gente que no ha ido a dar explicaciones. Este señor, porque le ha dado la gana, ha querido dar explicaciones, ha querido poner la cara, pero poner la cara de manera honrada, de manera transparente, con autocrítica, pero también con crítica. Porque, como yo considero también, hay gente que se ha pasado de la raya. Yo creo que de verdad haya gente que se le ha ido la olla con todo esto. A nivel Twitter, a nivel redes sociales. Y de verdad, meter en esa bola de estafadores o de gente que engaña a Rodrigo Fáez es estar muy equivocado, entre otras cosas porque Rodrigo Fáez como periodista ha dado información que luego se ha cumplido, tal y como él ha demostrado, información que se ha dado como la marcha de Karim Benzema del Real Madrid, como la llegada de Aurelien Tchouaméni al Real Madrid, como la llegada de Erling Braut Haaland al Manchester City, es decir, él es una persona de esas que acierta y se equivoca, que en un momento determinado ha podido ser excesivo en su optimismo, como en el caso de Ramón Álvarez de Mon. Puede ser, pero de ahí a querer engañar, a querer mentir, a querer aprovecharse de la ingenuidad de la gente, pues yo, sinceramente, pienso que Rodrigo no está en esa cuerda. Creo que no. Y este tipo de acciones le honran.
están dentro del orden del honor, en este caso de un creador de contenido y de un periodista que además pertenece a uno de los medios de habla hispana más importantes a nivel mundial. O sea, que cuando comparemos las cosas lo hagamos con un poquito de rigor. Que hay gente que de verdad trabaja bien la información y aun trabajando bien la información, las cosas se pueden dar o no. Pero que hay gente, chavales, que con el tema de Mbappé nos han dado fechas para ir a Barajas, fechas de presentaciones varias, contradicciones de estaba todo cerrado y no. Y aún así, fecha, fecha, fecha y otra fecha. Había cosas que no encajaban. Y eso, si tú te has dedicado a los medios, sabrás que había cosas que no tenían una estructura, que no tenían una base. Por eso, yo, habiendo trabajado en los medios, sé perfectamente, de hace mucho tiempo, quién engaña o quién puede engañar, porque te puedes equivocar, y quién es una persona transparente y rigurosa a trabajar con la info y a la hora de trabajar de cara a la gente, transmitiendo información. De verdad, me parece muy, muy plausible lo que ha hecho Rodrigo. Desde aquí, yo no he tenido, si has llegado a esta parte del vídeo, decirte que yo no he tenido ningún tipo de contacto privado con Rodrigo, ningún mensaje, ni por Twitter, ni nada por el estilo. Este vídeo lo hago porque me da la gana, porque quiero defender a aquellos que entiendo que han tenido equivocación, pero que tienen un gesto de reivindicación, pero un gesto de autocrítica y un gesto también honrado como es este, de donar, porque tú no tienes por qué donar, en serio, o sea, no tienes por qué hacerlo, pero si lo haces, creo que es un plus a la hora de mostrarte como creador de contenido. Y por eso Rodrigo Fáez con esto, para mí ha demostrado tener un plus de honradez. Habrá gente que diga que esto lo hace para quedar bien con la gente. Rodrigo le da igual eso. Si Rodrigo, más allá de que evidentemente no es multimillonario, Rodrigo tiene su trabajo, tiene su estabilidad, trabaja en ESPN, o sea, llevando cuestiones relacionadas con la actualidad del Real Madrid, tíos. O sea, ¿os pensáis que Rodrigo necesita esto como el comer? O sea, absolutamente como el comer. Evidentemente es una persona que vive de su trabajo, pero que tiene otras cosas. Y con YouTube seguro que ha obtenido dinero, pero ha considerado que está bien donarlo. Está bien donarlo. Pues yo, coño, pues lo aplaudo, pues lo valoro. Oye, no creo que sobren este tipo de gestos y este tipo de perfiles dentro de las redes sociales, sinceramente. Y cuando lo tenemos de frente, cuando lo tenemos de cara, pues habrá que valorarlo. Habrá que valorarlo. Aún así, habrá gente que no lo valore, que lo vea mal. Pues bueno, yo gente así los prefiero a otros que han ido intentando dar lecciones informativas, dando 100% con respecto a Kylian Mbappé y dando la sensación de que tienen múltiples fuentes y que el tiempo, de hace mucho tiempo, les ha ido poniendo en su sitio de manera reiterada. Y no solo con el tema de Mbappé, sino con otros nombres propios de la actualidad relacionada con el Real Madrid o fuera del Real Madrid. Siempre lo he dicho en mis directos. Cuando veáis que hay gente que tiene varios aciertos y varios fallos, es lo normal en relación a la información. Eso me ha pasado a mí también. Eso te puede pasar como persona, con cualquier cosa que llevas a nivel de información dentro de lo que es el periodismo o la creación de contenido, perdón. Es normal. Pero es que hay gente que, o sea, no para de equivocarse y no para de no acertar. Entonces, en este caso tenemos una persona como Rodrigo que ha acertado y ahora ha fallado. Pero eso es lo normal, como cualquier periodista del mundo. No hay nadie que acierte el 100%. Pero hombre, cuando hay otros que se han tirado triple, tras triple, tras triple y han acertado 1 de 100, pues hombre, en esos casos yo no me fiaría demasiado. Por cierto, y otros que han sido cómplices de esas personas que han ido riéndose de la gente, llevándolo a sus canales. Esos son cómplices. Cómplices, porque a sabiendas de que es gente, de que, digamos, su ética del trabajo no es la mejor, aún así te ha servido para generar clics. Eso, pues no está muy bien. Aquí, cuando hemos traído información en este canal, información de periodistas, es gente que ha tenido aciertos y fallos, gente con un mínimo de rigor. Ramón Álvarez de Mon, Rodrigo Fáez, Laurent Julien, no sé, chico. O sea, gente que ha tenido aciertos y fallos. Eso es, no veréis aquí, con todo el respeto, lo siento mucho, pues que hayamos traído vídeos de la información de François Gallardo, pues ¿por qué no? No encaja dentro de nuestra política de canal. Pues no, evidentemente no. Traemos, pues, reitero, gente que trae información
que acertará y que fallará. Lo normal, lo lógico. Eso es. En fin, no quiero enrollarme mucho más, porque este vídeo iba en la línea de Rodrigo. Pero aparte de Rodrigo, ya con un poquito de frialdad de cómo se tratan las cosas a nivel profesional, todo lo que es la info, cómo se trata y lo que hemos vivido con el tema de Mbappé, que ha sido un auténtico tsunami de emociones, una auténtica locura. Pero de verdad, valoremos estas cosas, valoremos este tipo de personas, que creo que engrandecen la profesión de alguna manera, creo que son detalles lindos, detalles bonitos, y vamos a aplaudirlos, joder, vamos a valorarlos. Las cosas buenas, y además Rodrigo, al margen del Madrid, hace creación de contenido de calidad, porque ha hecho muchas cosas. No se dedica solo a hablar del Madrid, es un periodista completo en ese aspecto, completo. Entonces, valoremos la gente que trae cosas buenas, que acertarán, se equivocarán, fallarán como personas, pero no nos quieren engañar. Serán reiterados en la información de Mbappé, que en eso estoy de acuerdo. Creo que tanto Rodrigo como Ramón en un momento determinado han traído con demasiada frecuencia cosas de Mbappé. Pero una cosa es eso y otra cosa es querer engañar a la gente y mentir con cosas que no pasan y que en la base nunca han pasado y que se ha demostrado que nunca han pasado. A eso me refiero. En fin, sé que es un vídeo polémico, sé que habrá gente que no esté de acuerdo, sé que hay gente que seguirá R que R guitarra, están en su legítimo derecho de pensar de cada creador lo que consideren, faltaría más, pero para mí hay niveles de verdad muy distintos entre unos y otros. Insisto, hay gente que los mete a todos en un mismo saco, cada cual que haga lo que quiera. Y ya está. En fin, dejadme vuestra opinión, vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, sí. Y yo en eso no soy como Rodrigo a lo mejor, no tengo las espaldas tan anchas. Si vas a faltar al respeto y vas a insultar, serás bloqueado de este canal. Así que, opiniones desde el respeto, tanto las que estén de acuerdo como las que no. Quiero un debate sano, instructivo, donde aportemos cada uno nuestro granito de arena. Donde los que me digáis, oye, Kike, no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto. Lo hablamos. O estoy de acuerdo con esto tal, pero de buen rollo. Sin llegar a insultar. ¿De acuerdo? En ninguno de los sentidos. Sin insultar a la gente. ¿De acuerdo? Venga, chicos. Chao, chao.